Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. En Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Enseñaos también a vosotros. O sea, todo lo que ha dicho en este contexto es cosas que nosotros, la persona que realmente le crea a Dios, es la seguridad que tenemos que tener, que nosotros tenemos la verdad. Bueno, no nosotros no, Dios nos ha dado la verdad. O la acepta o no la aceptamos, pero tenemos la verdad de Dios. No la nuestra, porque nosotros no hay verdad, es el Dios. Y
debemos apropiarnos de la palabra. Yo me he apropiado, yo me lo he hecho para mí. Y aquí en este punto, en el 14, es donde entra el tema del noviazgo, que nos dice Dios. No unáis el yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Sabe alguien qué es yugo desigual? Sí, casarse un creyente evangélico con un no creyente, da igual, con uno del mundo. Sí, eso es lo que no vale, pero un yugo desigual, Sí, un yugo son desigual, pero que no están en el mismo nivel, sí. ¿me entiendes? Entonces es un mandamiento que nos da Dios. Y además dice también el por qué. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, las personas, este último punto es muy interesante, porque las personas que creemos en Dios, le creemos a Dios y hemos nacido de nuevo, que eso solo Dios lo sabe, la Biblia nos enseña que nosotros somos el templo de Dios. Los incrédulos, ellos, lo que digamos hay dentro de ellos son ídolos. La persona que no tiene a Dios en su corazón como el amor de su vida, todo eso lo sustituye por otras cosas, ya sea amor al dinero, amor a su cuerpo, amor a la fama. Y es curioso porque Dios es la fuente de todo. Yo soy de las que digo que quien no ama a Dios no ama a nadie, porque de ahí parte todo, es un río de agua, ¿no? Entonces eso nos enseña sobre el noviazgo, 2 de Corintios 6. Y le he añadido, como lo podéis ver aquí, un cuadradito que está en Éxodo, que es uno de los mandamientos que Dios mandó en el Antiguo Testamento, que no, eso no va para el pueblo judío, eso va para todo ser humano, que dice huye de la fornicación. O sea, no solo dice que no hay que, lo digo con mucho respeto y mucha santidad, ¿vale? O sea, con el temor de Dios y la palabra de Dios. No solo dice que no se debe hacer eso, sino que huyamos. ¿Por qué? Porque se puede caer. ¿Me entiendes? Una cosa puede llevar a otra, una cosa a otra, y al fin y al cabo puede acabar pecando. Entonces, eso lo he metido dentro del cuadro del noviazgo, porque todo esto es unido, todos los versículos que habla Dios sobre el tema del noviazgo. El siguiente punto es el matrimonio, que dice, esto está en 1 de Corintios, me voy a ir a 1 de Corintios, un momentito, 1 de Corintios, ay, me he metido Timoteo, perdón, 7. Voy a meterlo en contexto, ¿vale? También. Y voy a leer del versículo 1 al 12. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Quizás por eso, pues también Dios constituyó y permitió que estuviera el matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad, que potestad significa poder, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad, poder sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Esta cosa me hablo con mucha educación. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sabe todo el mundo aquí lo que es incontinencia? Sí. Ella no sabe. Incontinencia es una persona que no tiene y lo hablo de verdad con mucho respeto porque me da mucha por estas cosas, en verdad, aunque un momento incontinencia es una persona que no tiene dado el don de Dios de no tener relaciones sexuales, hablando claramente. Hay personas que por lo visto tienen dado el don de Dios que no tienen esas necesidades, ¿me entiendes? Eso es incontinencia. Eso igual ya no lo sabe. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen
como yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿Ves? Este hombre que está hablando, que es Pablo, tenía el don, ese don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero no tienen el don. O sea, os quiero aclarar aquí otra cosa que lo estoy leyendo. Las viudas sí tienen el permiso de Dios para volverse a casar. Una persona que se ha quedado viuda y a lo mejor un día de mañana quiere hacer su vida o lo que sea, porque se ha muerto su marido, ya no puede hacer más nada en esta tierra. Si no quiere estar sola, se puede casar. O sea, yo no lo veo como pecado. Pero hay viudas porque deciden no casarse. Dice, digo pues a los solteros. Yo conocí a una vecina mía, no sé si era cristiana, pero no sé cuándo. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Lo habéis entendido? Un momentito. Ahora viene al punto, el versículo 10, que es el que me he puesto aquí en la hoja, que habla del matrimonio. Dice, pero a los que estáis unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Punto. Y aquí he terminado yo el versículo puesto como matrimonio. En tema matrimonio Dios dice, porque vamos a ver, quiero poner una situación. Yo parto aquí, lo voy a explicar como yo lo veo, no como yo lo veo, con lo que dice la Biblia. Hay personas que, por ejemplo, dos ateos se casan, ¿vale? Ante Dios, por la ley del hombre, están casados, ¿vale? Pero son ateos. Entonces, ¿qué pasa? Se puede dar la circunstancia de que de los dos, uno se convierta y el otro no está convertido. Pero ¿qué pasa? Que Dios no quiere yugo desigual, porque lo dice en el noviazgo. O sea, tú antes de tener un novio, sabes que Dios no quiere yugo desigual. Si tú has conocido a Cristo antes de tener pareja, porque hay gente que los que no conocen la palabra no lo entienden. Si tú o sea, conoces a Cristo y no tienes pareja, tú ya sabes que Dios no quiere yugo desigual. Ahora, hay personas que conocen a Cristo, que se convierten después de estar casados. Entonces, ¿qué pasa? Dios no quiere yugo desigual, no lo quiere, pero ya está casado, Dios no va a destruir un matrimonio, eso tampoco lo quiere. Entonces, por eso dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, o sea, no Pablo, que es el que está escribiendo la carta, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Porque hay gente que dan su matrimonio por perdido. Pues le dice Dios que haga más bien por luchar por su matrimonio. Porque se estaría toda la vida casándose, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que dice Dios. Y en este punto del matrimonio he añadido una coletilla que dice no cometerás adulterio. Estos son para los casados, para la gente que ya están en matrimonio. Para los noviazgos, no a la fornicación. Y que huya. No solo dice que no lo haga, dice que huye porque puedes caer. ¿Me entiendes? Entonces son estos dos puntos, el noviazgo y el matrimonio. Después he puesto otro punto que pone circunstancias y destino. Y esto no voy a leer el contexto, porque eso ya entra dentro de... Bueno, no entra, pero un segundo. Pero lo voy a leer. Dice, y a los demás... Yo digo, no el Señor. Aquí no lo está hablando Pablo, lo dice, o sea, perdona, sí, aquí no está hablando el Señor, lo está hablando Pablo. Pero la Biblia también nos enseña de que toda palabra es inspirada por el Señor. O sea, este hombre a lo mejor no es una palabra directa de Dios, pero este hombre es un hombre sabio. Porque a la misma vez Cristo nos enseña que toda la palabra está inspirada por el Señor. Entonces esa sabiduría se la ha dado Dios. Y dice... Y a los demás, yo digo, no el Señor, o sea, lo dice Pablo, no lo dice el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Yo voy a ser sincera porque, pero ahí está el Corán y pedírselo al Señor que te dé sabiduría. Aquí no te está hablando, bueno, para nosotros, mujeres cuando está casada. Bueno, hay gente que no está casada y dice que es su mujer. Para mí, tú eres cuando estás casado, cuando no eres tu novia. Entonces aquí no deja claro si
si está casado o no. ¿Vale? Dice su mujer. Y dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No dice aquí si están casados, no dice aquí, no, o sea, no menciona la palabra matrimonio. Pero está hablando de mujer, entonces yo entiendo que están casados. Sí, sí. Están casados. Libre, más bien, que están, o sea, que viven, pero no se han casado probablemente. Pero entonces delante de Dios no están casados, o sea, no tienen ningún lazo, ningún pacto. Ajá, Entonces ahí Dios sí te pide que dejes a la persona. claro. Porque no debe estar cónyuge desigual. Cuando está casado el punto anterior. No, es casado, claro. Lo que pasa es que ahí, cuando una persona, un hombre y una mujer, tienen relaciones sexuales, ya son una sola carne. ¿Me entiendes? Entonces, perdona, una pregunta. ¿Los que se van a los prostíbulos están en una sola carne? No. Están perdidos. Eso es otra Pero no cosa. una sola carne. Claro, eso demuestra en Génesis. Pero claro, es que parte que el Otra Génesis cosa, es un matrimonio de Dios. No compares la perdición que está en los incrédulos con lo que Dios une, ¿me entiendes? Lo que ellos están en fornicación, pero ellos al tener relaciones sexuales como están perdidos, no lo saben. Están uno con otro, ¿me entiendes? Pero una persona que se casa, que tiene relaciones sexuales, ya son un solo ser, una sola carne. Pero porque Son están una casados. para siempre. Al igual, en el Antiguo Testamento, Adán y Eva. Dice, Adán conoció a Eva, que hicieron una sola carne, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En contexto lo ponemos que sí está casada, ¿no? Le pertenece, Aquí están casados. son una sola carne, ¿vale? Entonces, como tú estás dando el contexto, diciendo que si se convierten dos personas que son crédulas y uno se salva, no, una es convertida, la otra persona no lo abandona. No lo abandona. Claro, eso es lo que quieres decir, ¿no? Eso, sí, eso es lo que enseña el texto. Sí. Pero también te digo que parte que en el Génesis, cuando dice una sola carne, Ujú. ahí Dios no había instituido el matrimonio. Ujú, No había instituido el matrimonio, pero esa unión ujú. sí era, Claro, sí sí. era válida por Dios. Ujú. Porque es precisamente el ejemplo que Dios nos pone siempre. Cuando los pastores, por ejemplo, buscan cosas del matrimonio, se van al Génesis. Ujú. Entonces esa unión de Adán y Eva, que dice que son una sola carne, que esto está en la otra hoja y voy a intentar alargarme, sí está avalada por Dios, porque fue la pareja que creó Dios. Claro. Ya después la Biblia nos enseña que más para adelante instituyó el matrimonio. Ujú. Entonces Este tiene que- Ese es matrimonio, es el primer matrimonio. Adán y Eva es el primer Claro, matrimonio. es que- Moisés. el ejemplo de Adán y Eva está respaldado por Dios. Claro, porque por ahí nosotros nos nacimos, ¿no? Nos esparcimos. Pero por eso dicen que ahí son una sola carne. Claro, cuando ya tienen Pero relaciones sexuales. los mundanos no. Claro, es que como te digo, ellos no entienden, ellos están perdidos. Pero no son van a una sola entender. carne. Si tienen relaciones sexuales, vale. Se ellos pueden no- pasar ellos no lo un saben. demonio. Ellos no lo saben, ¿me entiendes? Ellos no lo saben. Entonces, ¿qué dice? La fornicación es aberración. ¿Por qué? Porque Dios estableció el diseño santo, varón y hembra, ¿me entiendes? Pero para que se unieran en una sola carne. Pero como ellos están perdidos, no lo entienden, entonces están atentando contra las leyes santas. Uno, el diseño santo que hizo Dios, ¿me entiendes? Dios crea el sexo, porque en matrimonio, para que se dé en su voluntad. Si lo sacas de su voluntad es aberración, ¿entiendes? Sí, sí. Eso- Pero darte cuenta que cuando dice una sola carne y que aparece en el Génesis, Ujú. eso sí es aprobado por Dios. Y nosotros, como hemos seguido viviendo y si leemos la Biblia entendemos que existe el matrimonio, Por eso es fornicación, porque no es Claro. aprobado por Dios Claro, no se ha probado. y no tiene la bendición Exacto. que tiene No un tiene matrimonio, preparación. pero es el mismo, aunque son Claro. creyentes o no creyentes, es el mismo acto. No es Pero la, bueno, no es la aprobación, ¿me entiendes? Dios no aprueba la fornicación, ni el adulterio. Pero si un hombre y una mujer se unen, ¿vale? Ya se unen sus cuerpos. Eso es una sola carne. Pero los incrédulos pecan, o sea, están perdidos y no lo saben. Por eso que les espera el juicio, si no se arrepienten, ¿vale? pero entonces, perdona, Sí. no quiero ser pesada, pero entonces si una persona, por ejemplo, un perdido, se une con uno, se une con otra, ¿está haciendo una sola carne con Por todas eso las se llama personas? fornicación. ¿Entiendes? Por eso, pero cuando Adán y Eva están metidos en una sola pareja, Dios ve una sola carne en una sola pareja. Claro. Ya después pone
pone el matrimonio y lo que se hace fuera del matrimonio es fornicación. ¿Por qué? Porque lo puede hacer con muchas No, personas. ya es adulterio, pero la fornicación es cuando tú no tienes un vínculo con una persona. ¿Me entiendes? Matrimonio. ¿Por qué? Porque si tú no lo llamas una sola carne, entonces ¿qué pasa cuando tú estás casado? Ya te unes con esa persona, pero una persona es un creyente, como tú dices, una prostituta, se está uniendo con otra persona, ¿me entiendes? Se están uniendo en un vínculo. Por eso es Por eso se llama fornicación, porque fornicación, lo hace con más gente, porque es está un unido, pecado. no solo con una persona. es aberración, ¿me entiendes? Sí, pero si una persona, por ejemplo, tiene, o sea, por ejemplo, relaciones, aunque por ejemplo, un chaval y una chavala, un jovencito cristiano, no han estado nunca con nadie, tienen relaciones y no están casados, para Dios es fornicación también. Claro, porque no están en el... Porque ya instituyó el matrimonio. Claro. Claro. Por Es eso lo que tú fornicación. dijiste, o sea, que si están en fornicación, lo que tú leíste ahí, que mejor cásense. Cásense para no estarse quemando. Exacto. lo ¿Ve que- cómo une ajá. el matrimonio Es- con el tema de, de las relaciones? Ujú. Lo une. Y bueno, aquí dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, partimos de que está casado, que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. O sea, aquí está hablando de gente que, yo pongo el ejemplo de dos ateos. Ujú. Uno se convierte. Ujú. Dios no quiere yugo desigual, Ujú. pero Dios bueno, aquí lo dice más bien Pablo, pero Pablo es inspirado por, tiene sabiduría de Dios. Le dice, no la dejes porque a través de ti, pese a que Dios no quiere yugo desigual, como ya estoy ante los hombres soy un matrimonio, ante los hombres no la dejes porque a través de ti esa persona, pues, si ella, porque también dice, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Ahora, si el ateo dice, bueno, pues tú te has convertido, tú estabas con el tema de la religión, eso yo no te quiero. Si el ateo te quiere dejar, Dios sí te da permiso. Y ahora vamos al siguiente punto que dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Pero es muy curioso porque aquí vivir con ella, no la abandone. A ver, espérate. No, es lo mismo, perdón, es lo mismo, Sí, pero hombre y mujer. Exacto, No, había dos ejemplos. pero habíamos una cosa, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice que el marido incrédulo es santificado por la mujer. Es más curioso porque en el Génesis dice, porque aquí menciona a los hijos, y dice que las mujeres seríamos salvas por dar hijos, ¿no? Dar hijos. Pues curioso porque aquí lo mienta, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El marido se santifica por la mujer que es creyente y se ha convertido, pero porque estaban casados, no porque se haya unido. Ahora dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es muy bonito, es bonito en verdad, porque dos ateos se casan, uno conoce a Dios, se convierte, y aunque Dios no, como yo he dicho, aunque Dios no quiere yugo desigual, te dice que te quedes con esa persona, que hace un matrimonio ante Dios, y que a través de ti esa persona se puede convertir y la santifica. Pero si esa persona yugo desigual, inmundo, no quiere estar contigo, pues tú no puedes obligar a una persona y ya ahí sí te da el derecho a separarse. Dice, Aram, pero mira qué bonito lo que dice aquí, dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ahora aquí habla sobre las casadas. Estas son cosas que Dios les manda a las mujeres cuando ya están casados. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Y aquí se refleja muy bien cómo el matrimonio refleja a Dios. Es que es curioso porque el matrimonio refleja a Dios porque dice que las mujeres deben estar sujetas a su propio marido, como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, en semejanza, el marido sería como Cristo y nosotras las mujeres seríamos como la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, voy a intentar poner negrito para que lo veáis cómo está sujeta, que cuando lo lees bien tranquilamente lo entiendes muy bien. Dice, así también las casadas lo están a sus maridos, en todo. Bueno, en todo quiere decir, en todo mientras no te pidas algo antibíblico. Por ejemplo, si tu marido te dice, vamos a ir a matar al vecino, hay una mujer ya no está sujeta, y ya Dios dice no matarás, ¿entiendes? Está muy gracioso porque está sujeta si todo funciona bien como Dios manda, si no, no te sujeta. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también está casada. Y ahora, esto es lo que Dios manda a las mujeres casadas, cuando ya están casadas, las obligaciones que tienen. Y ahora se van para los hombres. Dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, el amor que Dios le pide a los hombres que le tiene que tener a una mujer, que es muy difícil, o sea, no es difícil, es que la ame como a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Cuando dice esta palabra, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto me recuerda a mí mucho de lo que aquí Dios nos manda, no la fornicación. O sea, cuando tú llegas al matrimonio, presentársela a Dios a la mujer con honra. Como aquí no la he tocado, no porque sea mujer, ¿vale? Pero es que es lo que Dios le manda a los hombres. No la he tocado, la he respetado, aquí te la entrego. Es algo muy bonito, muy bonito. Y la cultura gitana es algo que eso lo lleva como a me encanta, yo la admiro mucho de ellos. Porque le tienen mucho respeto a la honra de sus hijas. Cosas que hay otras razas, no todo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la raza paya siempre había, antiguamente, cuando no estaba el mundo desmadrado, había un cierto respeto. Mi abuela, por ejemplo, tuvo un matrimonio muy bonito, de como Dios manda, vaya. A mí es un ejemplo. Y en eso, en este pasaje, pues cuando repite esas palabras, te enseña por qué Dios no quiere la fornicación, porque dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, porque como he dicho antes, un matrimonio refleja a Dios. ¿Qué verso es eso? No lo he puesto, ¿no? Me lo he saltado, perdonadme. No lo he puesto, me lo he saltado. Sí. Me lo estoy copiando, pegando. ¿Dónde está? No, Puede ser Colosenses 3 o... No lo he puesto, se me ha ido. Eso, Colosenses o sea, 3 o copia el primera de texto, Pedro 3 también. poniéndolo en puede ser. negrita y no lo he puesto. Pero esto estaba en Corintio también, me parece. Eso lo he hecho mal. ¿Vale? Versículo, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Eso está en Efesios 5:22. Efesios 5. En Efesios, no lo he puesto. Ah, vale, ya te entendí. Ahora, también dice acerca de los hombres, esto para ustedes, hombres. Cuando eché las mujeres. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Aquí vamos a un principio bíblico también, que la Biblia nos enseña que el hombre es el proveedor de la casa. O sea, para esto hay que sacar sabiduría. Dios no prohíbe que la mujer estudie ni trabaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que las niñas estudien. Porque, por ejemplo, una niña puede estudiar porque el día de mañana no está casada y esa niña el día de mañana, que sea una mujer, necesita sustentarse. Entonces, a través de sus estudios, de su trabajo, de sus cosas, pues cómo se sustenta. Que eso es una realidad para personas, para algunas personas. Si tú no estás casada, pues tú tienes que alimentarte. Pero cuando hay un matrimonio, sí es verdad, y yo verá,
en la vida que se ve, yo lo entiendo mucho, sobre todo es por el tema de la crianza de los niños. Porque los niños cuando son chicos son muy vulnerables. Y por lo menos los primeros años de vida de los niños necesitan el cuidado de la madre. Yo soy de la que creo que la guardería existió por gente soltera, madres solteras que no tuvieron quien se quedara con los niños, lo tuvieron que meter ahí, empezar a trabajar. No sé si lo entendéis. Sí. Eso no quiere decir que la mujer no estudie. La mujer puede estudiar. Porque una mujer tiene el día de mañana, no me caso, no te caso, lo que sea, y necesitas sustentarte. Entonces, además hay otro versículo que la avala, que no lo he puesto aquí, pero también enseña que la mujer debe conocer la escritura. Las mujeres debemos conocer la escritura. Entonces esto nos está dando también una enseñanza de que nosotros pues, podemos estudiar. Porque es lo que he dicho, lo mismo día de mañana, pues no nos casamos, lo que sea, y nosotros tenemos que comer. Pero la Biblia te enseña también, para enseñar al niño, ¿no? por ejemplo, Para la formación. también para eso. Yo también lo he pensado, si tú tienes un niño, en vez de darle a estudiar, en vez de darle clases, Sí, de la formación. aprende, pues sí, exactamente. También tú le puedes enseñar a los niños, si les das clases. Y una cosa, esa, ¿cómo se dice? Similaridad o comparación, ¿no? Que dice aquí que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, y que cuidar a la mujer es como amar al final a su mismo cuerpo, ¿no? El hombre si cuida a la mujer. Eso me recuerda un poquito de Génesis, ¿no? Porque al final Eva fue creada del Adán, parte de Adán, ¿no? Puesto de carne de Adán. Mira, Es parte también Sí, física de él. Por eso, sí, es como cuidar de su carne, porque Eva fue de su carne. Es verdad, me gusta ese. Te he puesto otro ejemplo. Es verdad, porque la mujer es sacada del hombre, es verdad. Qué bonito. Son detalles, parecen, cuando los piensas en tu soledad, impresionante. Bueno, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta palabra una sola carne aparece, como lo está hablando antes con él, aparece en el Génesis. En el Génesis. Porque darte cuenta que en el Génesis no existía todavía el matrimonio, pero se entiende que ahí Dios ya instituyó el matrimonio. No ante los hombres, pero sí ante ellos. Yo conozco matrimonios que no han sido casados por lo civil, han sido casados por la iglesia evangélica y han sido muy bendecidos. Porque se han casado delante de Dios. No aunque también se debe casar delante del hombre, pero ante todo se han casado primero delante de Dios. Es la aprobación primera. Hay ateos que se casan en un civil y a los días están divorciados. Entonces, dice, por eso, bueno, ya lo leí, no me voy a leer otra vez. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios ve al hombre como Cristo y a nosotros, las mujeres, nos ve como a la iglesia. Ahora, para no ser tan pesado, ahora voy a mencionar peculiaridades. ¿Cómo me dijiste? Cristo nos ve a los hombres. Dios ve al hombre, entre comillas, ¿no? Porque el matrimonio es el reflejo de la Trinidad, Dios. Dios ve al hombre como Cristo y a la mujer la ve como la iglesia. Además, de hecho, dice que la iglesia es la esposa. Nosotros somos la esposa de Dios. Ahí entramos hombres y mujeres. Somos la esposa. Entonces, Dios compara Como simbolismo. Sí, simbolismo. Dios compara al hombre con Cristo y a la iglesia con la mujer. Y es muy bonito, bueno, está divino, en verdad. Ahora he puesto peculiaridades. Esas son peculiaridades ya fuera del noviazgo y del matrimonio. Cosas que pueden pasar también. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno, esto lo leí antes en el contexto, que bueno le es si se quedaran como yo. Pablo quería quedarse solo. Y si no tienen don de continencia, por lo visto hay gente que tiene el don de continencia y por eso no están que se van a lo loco. Si no tienen el don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Eso es una peculiaridad. Hay gente que no tiene ese don y es más, yo creo que hay gente que el tema de eso
que de ahí salen los pederastas y toda esta gente que están obsesionados con el sexo, y se pueden quemar porque no son formales. Y ahora hay otro punto que dice, por esto Dios le entregó. Esta es otra cosa que puede pasar, he puesto peculiaridades, o sea, cosas que no son normales. Normalmente la gente se quiere casar y normalmente esto tampoco debería ser dentro de un noviazgo, de un matrimonio. El siguiente versículo que voy a compartir, que está en Romanos 1, 22, 32, dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron al uso natural por el que es contra naturaleza. Esto va por el tema de la homosexualidad. Y de igual modo, porque hoy día también existe matrimonios homosexuales. Claro, Dios no quiere, eso son personas perdidas. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, esto le pasa a gente mundana, gente que no le quieren a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada, no aprobada, reprobada, para hacer cosas que no convienen. Esto lo he puesto yo dentro de peculiaridades, que porque existen matrimonios que no son de Dios, bueno, matrimonio, por llamarlo de alguna manera. También está la pareja de hecho, la pareja de hecho tampoco es de Dios. Separaciones de bienes, o sea, ¿qué persona se casa pensando que vas a romper el matrimonio? Ahí no hay amor. ¿Me entiendes? Son matrimonios que han puesto la gente, pero realmente no es fruto de amor. Porque está poniendo ante el dinero que el amor de Dios, que supuestamente debería haber. Ahora he puesto, importante. Entonces dijo Dios, esto lo deberíamos de nosotros como seres humanos en cuenta, el hombre y la mujer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, nosotros, tanto el hombre como la mujer, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y creó Dios al hombre, a su imagen. Cuando dice hombre, se refiere a hombre y mujer, ¿sabes? Ahí no había lenguaje excesista. Y creó Dios al hombre, a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Básicamente es por eso que no puede haber matrimonios homosexuales. Es que Si hubiese matrimonios homosexuales no hubiese una distinción entre hombre y mujer. Claro, acá. claro, y no habría hijos. Claro. Varón y hembra. Ese- Y también dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cuerpo de la persona impía, la persona inconversa, son el templo de los ídolos, como bien ponía en otro versículo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nosotros no somos vuestros, somos de Dios, o sea, Dios manda en nosotros. Realmente. Porque habéis sido comprados, aparte de mí hemos sido comprados cuando nos hemos arrepentido por precio, por Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y espíritu aquí a veces es chiquitito, porque nosotros los hermanos tenemos espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ya he terminado de leer esto, esto está en 1 Corintios 6, 19. Voy a resumir, no me voy a alargar. En resumidas cuentas, el noviazgo. Dios nos manda que no nos unamos con yugo desigual con los incrédulos. Como coletilla también he puesto que he untado todos los versículos, que se huya de la fornicación, que eso no es de Dios. Y respecto a, bueno, como dice ahí, no hay comunión, ¿no? Y respecto al matrimonio, Dios manda que no haya adulterio. Y las peculiaridades estas que he puesto, eso. Dos ateos se casan ante los hombres, matrimonio. Uno se convierte, el otro es inconverso. Dios nos quiere yugo desigual, pero Dios te pide también que no te separes. Dios no le gusta la separación, no, eso no es amor. Y si el otro, porque hay gente también que, por ejemplo, pone que de los matrimonios los dos ateos, uno se convierte y uno sirve a Dios y quiere a Dios y todas las cosas, y el otro no. El otro no. Tú no puedes obligar a esa persona a que sirva a Dios contigo. Le puedes dar ejemplo, le puedes llevar a Dios, lo puedes llevar a Dios, pero si esta persona, el incrédulo, se quiere y te deja, te abandona, pues Dios no te obliga. ¿Me entiendes? ¿Lo habéis entendido eso? Sí. Ahora, repito, no me hace pensar ya que me ha tocado mirarlo. Eso no quiere decir que diga, bueno, me uno con un mundano y ya a ver si Dios lo convierte. No.
Porque lo bueno es que la Biblia tiene palabras para todo. Aquí una cosa es que la persona haya conocido a Dios antes de casarse y otra cosa que la haya conocido después. Tú ya sabes la verdad. Tú no puedes decir, bueno, es que la Biblia dice que a través de mí va a ser santificado. ¿Sí? Si te has podido casar, ¿cuándo has conocido la verdad? Si no, no te debes unir con una persona luego desigual, a no ser que la persona si se convierte, pues sí, ¿no? Pero Entonces, es lo que me ¿está prohibido casarse solo con los ateos? bueno, hay personas Con- hay gente que dice que creen Con en sus Dios. musulmanes está importante. prohibido. Pero lo que pasa es Con que judaizantes se dice. Judaizante, Un judío no tiene el evangelio entero porque no cree en Cristo. Sí. Con alguien que no se Tiene que no Cual- haya recibido. Cualquiera que no haya recibido a Jesús como Sí, Señor y Salvador. Exacto. Claro, porque los judíos, Es por que va a estar ejemplo, tirando de él y además el otro incluso hay ejemplos desgraciadamente que conozco que no de una pareja si se une con otra pues tira, más bien tira la oscuridad, se va invadiendo en esa casa y se ve que no ya no hay luz o como que muy poquita. sí hay un versículo Sí, que lo dice, sí. que es más fácil que, o sea, entre un creyente y un incrédulo, es más fácil que el incrédulo te arrastre a ti Sí, a que tú lo arrastres a él. claro. ¿Me entiendes? Porque el incrédulo no está lleno de nada. ¿Entiendes? lo que pasa es que el incrédulo está muerto. Claro. Está muerto. Claro. Entonces, él está bajo juicio todavía. Ahora, lo que dice la Escritura, si tú eres creyente y el incrédulo pues no va a creer, ¿vale? O sea, tiene que ser obra por el Espíritu. Pero dice la Escritura, tú que sabes que tu marido puede ser salvo, entonces tú no sabes si tu marido va a ser salvo por Dios. Entonces dice que, perdón, Si está casado. claro, si está casado, claro. Entonces, ¿cuál es el punto? No unirte, si tú sabes, antes, si tú estás soltera, no te unas con un incrédulo, porque un incrédulo busca las cosas del mundo, ¿vale? Y tú buscas a Dios, son dos perspectivas muy diferentes, ¿me entiendes? Entonces, otro busca los afanes de este mundo y tú buscas el reino. Entonces, por eso Cristo dice, y lo que acaba de decir, ¿qué puede haber comunión con la luz y las tinieblas? Es imposible, ¿me entiendes? Entonces, Y no participar en la obra de claro, tinieblas también. no hay. Entonces, lo que va a hacer esa persona, si aún estás soltera y te gusta un incrédulo, pues esa persona debes de saber, tú ser consciente que esa persona está muerta espiritualmente, ¿ya? Entonces lo que vas, en vez de aportarte, va a ser estorbo, ¿me entiendes? Y vas a entregar tu corazón y la que va a sufrir eres tú, ¿me entiendes? Una persona vive en el orden, otro vive en el desorden. Claro. Ahora, yo no te puedo, por eso dicen, tampoco no es bueno, porque ha habido casos que se han unido un cristiano, un incrédulo, No manda a mí. pero no lo manda Dios, entonces no podemos jugar a la ruleta rusa, ¿me entiendes? Porque Dios no te promete que se vaya a claro, cumplir, que tú se vaya a sabes, convertir. ¿entiendes? Con esto no quiero decir que yo estoy menospreciando a los incrédulos, no. Dios sabe quién se va a salvar, ¿no? Pero es para que tú lleves una vida en el Señor, no perfecta, porque somos pecadores, pero te vayas en el camino, en sus sendas de Dios, ¿no? Un incrédulo no te va a llevar a ese camino, ¿me entiendes? Lo que va a hacer es tropiezo. Pero si tú miras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cada vez que Israel se casaba con extranjeros, ¿no? Casando, Venía el pecado sobre era ese un pueblo. pecado y era Claro. Ídolo de esto y traído. matado por Dios, por ese era un pecado muy alto. Y si amas a Dios tampoco le quieres desobedecer. Ahora, lo Sí, que- amas a Dios. si exacto. tú mencionaste Hay tienes casos razón, que perdón. si soy tibio, Cuando pues dice- yo me caso. Dice, mira, a ver, Si tienes amigos no creyentes, lo más me seguro que... dijiste que estaba en Efesios, ¿no? Sí, Efesios El que 5, no le 22. he puesto Efesios 5. La casada está 22. sujeta a 5, sus 22, propios 22. maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. O sea, el marido es quien guía a la esposa, ¿me entiendes? Ahora, pero ¿cómo va a guiar? ¿En su sabiduría humana? No, va a ser tropiezo. Lo que va a hacer en el contexto, está hablando Pablo, es que los dos, o sea, está hablando a la iglesia de Éfeso, que tanto el hombre y la mujer
sean llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Morir a tu carne, vaciarte de ti mismo, de tu carne, y ser controlado por el Espíritu. ¿Y qué es la llenura? Es morir a tu carne, llenarte de la palabra, Colosenses 3:16, dejarte control del Espíritu, morir a tu carne, como te dije, Romanos 12:1, y bajo esa llenura, estás controlada por el Espíritu, puedes tú cumplir el estándar, lo que pide Pablo. Es continuo, la llenura es continua, la palabra, oración y someter tu carne, ¿no? Entonces, bajo esa enseñanza que está dando Pablo, tú puedas amar a tu esposa de una manera incondicional, así como dice, amó Cristo a la iglesia, así amen a sus esposas. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Incondicionalmente. Y también sacrificial. Sacrificial. Entonces, es así. El amor bíblico es que el hombre guía a la mujer, la trata como bajo frágil, como dice Pedro, ¿vale? Pero si tú te quieres casar con un buen hombre de Dios, tiene que estar dispuesto a buscar del Señor, buscar la llenura de la palabra. Morir a su carne, amar a Cristo, ¿vale? Conocerla, tener conocimiento de la Escritura, porque si no tiene conocimiento, no te va a poder amar de manera bíblica, ¿me entiendes? Porque él primero tiene que tener temor del Señor, conocer la Biblia y estar dispuesto a ser lleno. ¿Qué es ser lleno? Morir a tu carne, conocer la palabra, oración, entregado, ¿me entiendes? Y así él va a amar más a Dios que a ti y en consecuencia te va a amar con un amor en convicción. Porque el amor, el gusto, el sexo, se acaba. Yo puedo sentir maripositas en el estómago por alguien, pero eso dura poco. Lo que acá Cristo dice que es amor en convicción. ¿Me entiendes? Tienes que buscar un hombre que esté dispuesto a amar al Señor antes que a ti mismo. La Y al Biblia final también es enseña que dice en el versículo, al final es la conclusión de santificar uno al otro. Al final Claro. eso es el objetivo del Los dos se matrimonio. edifican. O sea, es ayuda idónea, tanto la mujer y el hombre, ¿no? Un hombre tiene que buscar una mujer piadosa y una mujer tiene que buscar un hombre piadoso, ¿me entiendes? Para que, claro, que la Escritura también dice que nosotros estamos en santificación, no somos perfectos, pecamos continuamente, pero tienes que buscar una persona que ame la obra, ¿me entiendes? Que ame al Señor. La Biblia también nos enseña que el corazón es engañoso. Por ejemplo, a ti te puede gustar una persona incrédula, pero no le hagas caso a tu corazón. Porque lo que no está respaldado por Dios, no. Por mucho que te guste la persona, por mucho que incluso le vea buena gente, buena persona, tenga valores, hay gente que tiene valores, pero no son de Dios, no son nacidos de nuevo. Entonces hay gente que, por ejemplo, mira, por muchas cosas, hay personas que tienen valores y a lo mejor incluso pueden ser hasta buenos esposos, pero no va a tener un Dios que lo respalde. También sabe que si muere no va a ser salvo. O sea, hay personas que son muy moralistas, pero es que el ser humano necesita a Dios. Necesita a Dios porque necesita entender que debe ser guiado 100%, oye, bueno, no es perfecto, ¿no? Pero intentar ser guiado 100% de Dios. Una persona que no cree que necesita a Dios es una persona que se guía por sus propias opiniones y sus propias opiniones no valen. Son erróneas, son equivocadas, son pecaminosas, y hay un versículo de la Biblia también dice que nuestro corazón es engañoso. Porque nuestro corazón, ahora mismo que siento esto, bueno, ahora mismo voy a sentir que quiero robar, o voy a sentir que quiero matar, pero eso no es lo correcto. O por ejemplo, estás pasando una mala racha con tu pareja y ahora conoces a uno que te está dando alegría, te está dando ilusión, te está dando ciertas cosas, tu corazón ahora mismo te dice en un momento, pues con esta persona estoy bien. Pero si ser humanos, si nos dejáramos llevar por eso, no tenemos familia, tenemos siempre, o me gusta más esta, ahora me ha traído esto, este ya es más joven, se acaba más mayor. No habría familia, no habría amor. Estaríamos todo el día cambiando de matrimonio, cambiando de familia, y eso es un caos, una locura. Y hay personas que dicen ser creyentes, pero creyente no es solo creer en Cristo, creer en Jesús, es creer lo que Jesús dijo. No es lo mismo, porque hay gente que dice, yo creo en Jesús, sí, pero un Jesús que tú te has inventado. Porque el Jesús de la Biblia que menciona, no solo digo, yo morí en una cruz, no, dice, no adulterarás, no matarás, no adorarás imágenes, no tener un yugo desigual, o sea, es creer todo lo que Jesús ha dicho.
No que tú seas perfecto y lo hagas todo, sino creer, y si fallas en algo, pues voy a seguir aprendiendo. La vida es un proceso. ¿Me entiendes? Porque hay gente que te puede decir que cree. Por ejemplo, antes estamos hablando, no por enseñar, pero con personas ahí afuera que están hablando de la Iglesia Católica. Hasta ellos mismos estaban diciendo que no le cuadraban muchas cosas. Digo, no, es que no. No entendemos. Esto sí que eso se llama caos. Eso se llama Me han hipocresía. pedido 10 euros por un papel, es un poco caro. Digo, bueno, sí, 10 euros Sí, por lo un sé. papel caro. Pero aparte, ellos, por ejemplo, por cumplir un mandamiento de Dios, como es casarte, por tu cumplir un mandamiento no te tienen que cobrar. Las ofrendas son distintas. A ver, pero los católicos saben que la Biblia, bueno, la Biblia de ellos, que está modificada, ¿no? Ellos mismos lo saben. Modificada, Sí, no, ellos que mismos. no la leen. Y tienen libros añadidos. Es eso, que tienen libros añadidos. Pero Sí, tienen ya la depende. palabra. Tiene algunos libros. Sí. Lo saben, pero no quieren Ya, admitirlo. ya leen nada depende más de lo que qué interesa. tipo de catolicismo hay más libros, menos libros. De hecho, en la Biblia pone que no hagas imágenes y tienen vírgenes o Aparte, un tienen Cristo, malos no vidrios. sé, un muñeco. Yo soy de las que creo que la Iglesia Católica va a haber gente salva. Pero el problema, tú puedes, porque tú puedes conocer una persona católica y ser creyente en Dios y quizás sea salva, pero tú, claro, si tú quieres caminar con esa persona y esa persona no quiere obedecer del todo a Dios, no va a querer. Y quizás sea salva, porque yo soy de las que creo firmemente que en la Iglesia Católica hay personas que han sido salvas y que pueden ser salvas. Pero hay un versículo mismo en la Biblia que dice, pues, le dice a los cristianos que están en la Iglesia Católica, pues lo mío es salir de ahí. O en cualquier otra religión mentirosa que no diga la verdad. Dice, pues lo mío es salir de ahí. Porque Dios sabe que son pueblos, pero sabe que están siendo mal pastoreados. No, tú lo has leído, ¿no? Que dice, pues lo mío, bueno, o tú o cualquier persona, a ver, el versículo ese que dice, pues lo mío es A salir de mí ahí. me suena Sale el así. Apocalipsis, creo que está. ¿Por qué? Pueblo mío, salir de ahí. O sea, que iros de los falsos. Eso es de Babilonia, que se va fuera de Babilonia. Claro, pero Al la final, religión católica esa católica. referencia, sí. No solo catolicismo, es todo ese sistema que es Romano. Babilonia. Romano. Vivimos en un mundo que es una Babilonia. Todo Sí. al revés de la escritura, en Sodoma. todo sentido. So, ese es el sistema Babilonia que viene de Nimrod, que quiere Nimrod, disculpe, quería ser el Dios en la tierra, ¿sabes? Quitar a Dios, ese mundo que no quiere Dios, ¿sabes? So, fuera de Babilonia. Pero más bien no se centra en Fuera. Roma. En Roma, por ejemplo, los ortodoxos parten de Roma también. No se centra mucho en Roma. En todo. Y también que Roma y catolicismo también es parte de parte eso. Babilonia. Porque curiosamente Y los si tuvieras romanos. De hecho, el Papa aceptaba Doctrinas homosexuales, católicas tío. vienen de Sí, lo sé. Babilonia. Pero Claro, porque no, como bueno, influencer, porque ya no. quiera Los traer romanos fueron los que cada vez agarraron más Ya al gente. final no solo el cristianos. Papa, sino el Los arzobispo de romanos Canterbury fueron los que también. agarraron a los cristianos. Pero porque a los quieren judíos. atraer a personas como a followers. Sí. Ya no es por. Ya se han dejado ya. Muy interesante. Ya da igual lo espiritual. O sea, quieren traer a cuantas más Aquí personas yo con por ahí más tengo una happy. duda. ¿Qué pasa si, obviamente, bueno, si se casan dos creyentes, ¿vale? Y en este caso yo sé que no va a pasar, pero bueno, como somos pecadores, podría pasar. Si el hombre comete violencia física contra la mujer, ¿qué se hace en esos casos? ¿Te puedes separar? Hombre, depende si Si una es vez- continuo, si no Si es cambia. continuo y no cambia, te tienes que separar. Mira, Como no, dice yo te por puedo Dios. responder esa Pero pregunta. ¿cómo te La única forma de poder tú separarte, Sí. ¿vale? Es a base de que si tu marido te ha engañado por fornicación, o sea, adulterio, ¿me entiendes? Ahora, por eso se conoce a la persona antes de casarte. Claro. ¿Por qué? Porque después del casamiento ya no hay devolución, a menos, como dice Cristo, que por causa de la dureza de nuestro corazón existe el divorcio, pero por una regla, adulterio. Nada más, ¿me entiendes? Pero si el marido es un golpeador, ¿vale? Ojo, Claro, eso mismo. si son dos creyentes, tiene el Espíritu Santo, Sí. ¿vale? Va a convencer. El Espíritu Santo dice que es el Paracleto, nos exhorta, nos consuela, nos guía. El Señor lo va a reprender. Si son Sí, creyente creyentes, verdaderamente. son muy diferentes. Si es un incrédulo, es muy diferente, ¿no? Pero si son creyentes, dalo por hecho que el Señor lo va a corregir. Pero Es mi hay. duda. No, pero Y yo si añadiría uno algo más. de los creyentes cae En fornicación, en fornicación o Adulterio, en la vale. creencia, se va ateísta. perdón.
se va a ateísmo, disculpe. Sí, que si deja de creer. Se deja de creer. Es que, mira, dice la escritura que El que nosotros... nace de nuevo no te ha de creer. Mira, si una persona nace por el Espíritu Santo, dice Cristo que es nacido por el Espíritu y es sellado. La palabra sellado es un término legal. Viene el Espíritu, entra en tu cuerpo y ya no se sale, ¿vale? Y esa es la garantía, versículo 14 de Efesios 1, 13 y 14 dice que es la garantía, es tu garantía de que tú eres, ¿no? Entonces, si un incrédulo se aparta, dice Hebreos que Dios corrige al hijo que ama. Y si Dios no corrige, es bastardo. ¿Me entiendes? Si ese creyente ya no regresa, nunca nació de nuevo. ¿Me dejo entender? Ok. ¿Por qué? Porque el Espíritu Divino lo que hace es santificar al creyente. Romanos 8, 28, 29 habla que todas las cosas nos ayudan para bien porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser a imagen de Cristo. No vamos a ser todopoderosos, sino que vamos a tener la semejanza de Cristo en su carácter. ¿Me dejo entender? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, por eso Santiago muestra las pruebas. Un creyente que es verdadero aguanta las pruebas y crece en santificación. O sea, el creyente va a caer porque es pecador, pero el creyente, su santificación es progresiva. Nunca se va a apartar. Él va a estar ahí. Y si es rebelde, Dios aprieta un poco porque lo ama. Pero una cosa que es muy importante, porque estás hablando de maltrato, a lo que has dicho, hay un versículo en la Biblia que dice que tú te puedes separar con una persona temporalmente. O sea, por ejemplo, vamos a ver, es que realmente todo esto hay que partir de toda la Biblia. Si una persona, como había dicho él, si una persona es creyente, nacida de nuevo sellada, no va a llevar esa vida siempre porque el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado y va a cambiar. Pero hay otro versículo en la Biblia, porque no quiero meter divorcio, no quiero hablar tanto, no sé, todavía no está en casa, pero bueno, es un tema importante. Sí. Y Dios no quiere el divorcio aparte. Pero hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo ahora mismo, no sé si buscarlo, pero que dice que se pueden separar dos personas temporalmente. Sí. Es que esa situación, si esa situación pasa de maltrato, es que Dios no está ahí. Y si está ahí, Dios no lo va a permitir. ¿Me entiendes? O sea, una persona se puede separar temporalmente. Así tú estás distanciar. Sí. Vale. Claro, porque date cuenta que hay una Biblia que dice, si te piden una milla o si te dan una torta, pon la otra mejilla. ¿Quién te va a dar una torta? ¿Una persona que sea de Dios realmente? No. Eso lo recibe eso lo recibe de un contrario. ¿Vale? Entonces Dios te dice si te dice no, espérate, perdón, me estoy liando yo sola, perdona. Vamos a ver. Hay un versículo, hablando de matrimonio, hay un versículo que dice que se pueden separar temporalmente. Si esa persona es de Dios, Dios lo va a reprender y eso lo va a cambiar y no va a abrir un tormento de maltrato. ¿Me entiendes? Pero si no, te puedes separar, pero la Biblia dice para quedarte sola. Porque no quiero tomar de que se van a divorciar o solo se van a alejar una No, separarte de un tiempo por mutuo acuerdo, Pero tiempo. no No. El divorcio solamente se da mediante la fornicación, es la única forma. Por eso se dice, ahora, un tampón también es porque por el hecho que los dos sean cristianos, también van a hacer que sea la voluntad de Dios. Bueno, mira, si es cristiano, ya, bueno, me caso, no. Hay cristianos que demoran mucho en su madurez espiritual, les gusta vivir en la tibieza. Hay otros que quieren obedecer al Señor, por eso que se trata de conocer a la persona. Una vez que tú te casas, como te digo, ya no va a haber devolución. De repente tú amas al Señor y ese creyente le gustan las cosas terrenales. Entonces, lo que tú tienes que buscar es una persona que es creyente, sí, pero que te impulse a crecer. Porque si este creyente es inmaduro, ¿vale? Lo que va a hacer es tropiezo. También. No solamente el yugo desigual, sino que también entre los creyentes. ¿Me entiendes? Tiene que estar, mejor dicho, tienes que buscar una persona que tenga claro el Evangelio. Una persona que ame al Señor antes que a ti.
Y conforme que él ame al Señor, busque al Señor, te va a amar con el amor que quiere Cristo que te ame. ¿Entiendes? Ese es el punto. Pero eso, se pueden separar, pero no divorciarse, sino Se van a alejar, se van a alejarse y eso. Y si la persona es de Dios, es que claro, hay circunstancias, hay de todo. Es que Dios realmente lo que quiere para que nos vaya bien es que seamos todos cristianos. Si la persona es de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti te va a contristar. O sea, te va a hacer sentir mal. Te va a hacer sentir mal y te va a convencer de que eso no está bien. Entonces lo vas a cambiar. Pero claro, yo por ejemplo, yo he escuchado de casos de personas que son evangélicos los dos, se han casado, no casos cercanos, he escuchado, se han casado, van los domingos al culto y han acabado separados. ¿Por qué? Porque a lo menos son cristianos domingueros. La Biblia nos enseña, sí, la Biblia nos enseña que su palabra es pan. Y compara el cuerpo del ser humano, o sea, nuestro cuerpo y el pan de comer, cuando lo necesitamos todos los días, 3 veces al día. Eso es el cuerpo físico, 3 veces al día. Come pan. Pues la Biblia simboliza que la palabra es el pan. El pan. Y espiritualmente nosotros somos cuerpos espirituales, por llamarlo de alguna manera, que también necesita comer. Si tú no te alimentas todos los días, por mucho que tú vayas un domingo al culto, el mundo tira, la carne tira y todo tira, ¿sabes? Entonces eso, hay gente que a lo mejor sí, son cristianos, se llaman cristianos, creen en Jesús, pero no están alimentados. Y el alimentarte es muy importante. Claro. La palabra de Dios es muy importante porque es en Mateo 4:4, ¿no? No solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Claro, pero como te digo, si alguien desea casarse, ¿vale? No va a ser perfecto, no busques un hombre perfecto ni una mujer perfecta. Busca quien quiera buscar al Señor. Y eso el Señor va a dar el fruto, ¿no? Pero, como te digo, Pablo dice, Efesios 5:18, llenura. Después exhorta a los maridos, a las mujeres, que la mujer respete a su marido, que el hombre ame a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Habla de la palabra del amor incondicional, ¿no? Ahí la palabra en griego viene de ágape, habla de un amor sacrificial, profunda, ¿me entiendes? Entregado. ¿Por qué? Porque ya son una sola carne, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que Dios debe llevar? Dice que el marido es cabeza, como te habíamos dicho. Él va a guiar a su esposa en santidad, ¿entiendes? Va a respetarla, honrarla, tratarla como vaso frágil. También, como dice, ¿no? En consecuencia de la llenura, el matrimonio y la misma iglesia canta cánticos, himnos espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra. Colosenses 3:16 también habla de que la palabra more dentro de nosotros, ¿no? More, la palabra morar habla de que esté dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que tienes que buscar una persona que busque al Señor. ¿Entiendes? O sea, un hombre que busque al Señor, una mujer que busque al Señor. Y aún siendo cristianos. Claro, hay gente que se dice cristiana pero no se alimentan de Dios. Claro. Y cuando tú ves reflejo en la Biblia también de hombres de Dios, son gente que buscaba a Dios continuamente. He conocido ejemplos muy cercanos Día, mañana, noche. que tenía, de hecho, ningún amigo suyo era cristiano, entonces al final acabó casándose con un incrédulo. Supuestamente el hermano o hermana es creyente, supuestamente. Pero, y entonces, pues, claro, al no tener amigos cristianos o no reunirse a reuniones, no sé, de jóvenes, pues no buscar eso. Eso es muy peligroso, que el mundo tira mucho, Sí. la calle y todo. Sí. Pero realmente la Biblia también nos enseña que Dios nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado la iglesia como edificación, ayuno para debilitar nuestra carne, palabra como alimentación. O sea, son cosas que Dios nos ha ido dejando para que nos podamos mantener. Pero tampoco es algo obligatorio. ¿Qué cosa? Como ¿Casarte? obligarte, como obligarte. No, ¿Casarte? eso del
¿Qué ha dicho del ayuno? El Lo que ayuno si no, no hace no. esas cosas, no, el ayuno no es algo obligatorio, no es que te ves Yo toda no la lo hora hago, ayunando. no suelo practicarlo, entonces pues, estamos- Pero es algo que si te va a hacer mucho, te va a ayudar. O sea, si tú sabes que tú tienes una debilidad en algo o que tienes algún problema o algo y tú ayunas, no, no es algo rutinario, tienes que ayunar todos los domingos, ¿me entiendes? Es algo que tú sabes si tú lo necesitas, Claro. ¿me entiendes? Entonces algo entre tú y Dios. Nadie te va a obligar, ni se tiene por qué enterar a nadie, o sí, bueno, ya está en tu corazón, no sé lo que decir. Bueno, no se debe enterar a nadie. Digamos que la esas verdad cosas es como Algo entre tú y Dios, da herramientas igual que dentro te de enteres. una caja de herramientas. Tú puedes estar atornillando un tornillo y necesitas un destornillador, no un martillo. Ya ves. Y a lo mejor en un momento dado el ayuno es como si fuese ese destornillador y para otro momento diferente es como si fuese un tornillo, como si fuese una sierra. De hecho dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí casado que esté casado? ¿Ninguno está casado? No. No. Ninguno. Nosotros sabemos Tenemos el el don de mandamiento continencia. no, yo desigual. Si si tuviéramos alguno casado, pues sería la segunda parte. Hay una cosa para completar eso, por ejemplo, como objetivo, ¿no?, de la humanidad y también de matrimonio. En Génesis 1:28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. y sojuzgadla y... ¿Qué es lo que no hace la gente? Está entre el mismo sexo. ¿Qué es lo que Sí, no bueno. hace la gente? Se juntan entre el mismo sexo y no quieren abortar, no quieren niños. Es como un Claro. objetivo, ¿no?, también de la humanidad, ¿no? ¿Cuál? Eso es un mandato. Sí, Génesis Génesis, uno de los Claro, mandamientos. es el diseño santo que Dios ha... Llenar la tierra y expandir. Claro. Lo que hicieron era... Dios también, ya que hemos entrado en estos temas, Dios también ha puesto medio, que yo creo que ha sido por su pura gracia de que existan medios anticonceptivos, pastillas, preservativos, todas esas cosas, pero lo malo está en el corazón del ser humano, porque hay gente que Claro. yo creo que lo natural es, si tú tienes una pareja ya con marido, es querer tener hijos. Lo que no es normal, que hay gente que no, o sea, que no es una regla general, ¿no? Pero que hay gente que a lo mejor prefiere un perro, una cosa es que no pueda, otra cosa es que no entiende. No, yo voy con perros. Súper romántico, Sí, sí, ahora sí. una cosa es que una persona no pueda, Sí, o pero lo que si no sea, pueden pero que hay gente que está casar, sustituyendo o lo que sea, las sí. cosas de los seres humanos Un por robot. los animales, ¿me entiendes? Vi una noticia que ahora puedes tener el niño en laboratorio completamente. Quiero blonde, ojo azul, quiero alto 2 metros, quiero moreno, y ya está, te lo hacen todo en laboratorio. Hay una pastilla de uno de 24 Qué fuerte. Es una piel artificial, ¿no? Sí, es artificial, es un niño Qué bien. artificial. Un niño Es robot. su genética, Teniendo ¿no? ya Un Sí, niño laboratorio. robot. Eso hay peli. El mismo Qué como fuerte. se hace la comida, ¿no? Hoy en Niño laboratorio, robot. tomate de laboratorio, ¿no? Es que es una locura, porque teniendo ya en verdad. Para finalizar tu pregunta de lo que había dicho Daisy, vale, también cuando hay algo, un error en un matrimonio, entra en el ministerio, o sea, en la iglesia, vale, entra en la exhortación. Cuando dice que, cuando estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo, se refiere en base al contexto cuando, bueno, si nosotros ponemos ese texto aislado, ¿vale? Para darle algo rápido, ¿ya? No es que Dios esté aquí, damos más de 3 personas, ¿no? Dios está en todos lados,
Lo que quiere decir que la autoridad de que aquella persona, sea el pastor, esté reprendiendo, amonestando a aquel pecador, ¿vale? Dios lo respalda. A eso se enfatiza ese texto. Dios respalda, le da autoridad. Entonces, cuando en una persona hay problema matrimonial, entra a la iglesia. O sea, no está sola, ¿me entiendes? Están los pastores, están los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es principal, uno, conocer a la persona, dos, si hay ese tipo de cosas, entra a la iglesia y va a ser reprendido. Y si no se reprende, pues Pablo también dice en su carta, el tal, pues lo tomamos como gentil, ¿me entiendes? Pero la iglesia entra un papel, cuando es cristiano el matrimonio, entra a la iglesia y Dios respalda eso. Es algo serio, Es una ayuda, claro. es serio esto. Entonces, y también, pues si es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar, el Espíritu Santo también hace su obra, ¿no? Si somos hijos, claro. Entonces, como te digo, es la iglesia que entra ahí. ¿Vale? También. Está bueno eso también de que se pueden separar momentáneamente, pero eso no es divorcio. Y hay un versículo que dice que una persona cuando se divorcie, que se quede sin casar, que no te vuelvas a casar ya. Hay gente, por ejemplo, que se han divorciado más bien mayor y tan mal que dice, yo muchas veces no entiendo, porque tan mal que dicen que han pasado y después están deseando de otra vez. O sea, y sin pensarlo, estoy hablando de gente mundana, sin pensarlo, o sea, 3 matrimonios al mes siguiente se ha hecho ya otra novia. Otra cosa también para dejar claro, cuando hay 2 matrimonios cristianos y uno comete adulterio, supongamos, un ejemplo ya, hay 2 parejas cristianas, supongamos Francisco comete adulterio y Daniela pues es la que ha sido agraviada prácticamente, ¿no? Entonces, por eso existe el divorcio. Entonces, si ha cometido fornicación, ella queda libre y puede casarse con otra persona. O decide perdonarlo. Ahora, en consecuencia a lo que ha hecho Francisco, un ejemplo, ¿vale? Él ya no puede volverse a casar, porque Dios ya no lo respalda. Él cae bajo maldición. Y la persona que se casa con adultera, también. Claro, sigue adulterando, está bajo maldición. Por eso es muy importante el casamiento. O sea, si esa mujer que ha sido engañada decide perdonarlo, es otra cosa muy diferente. Pero si ella decide casarse de nuevo, puede dejar, pero esa base de fornicación, nada más. Dejarlo claro. Pero, de hecho, por eso te digo, Dios te dice, cásate con una persona que me ame, ¿no? Esos son los métodos, esas son las reglas bíblicas. Y ella está muy lo que ha dicho y Bien, lo ¿no? tercero. ¿Se puede casar, Realmente no es porque a lo mejor se haya acostado con una mujer una vez, sino que Claro. se ha reiterado y no quiere arrepentirse Claro. de eso. Es en ese caso donde dice, entonces te puedes divorciar. Claro. O sea, se refiere al acto sexual. No se puede hacer 20, 30 veces, no se sabe, ¿vale? Pero se refiere que él ya ha salido de esa comunión que tiene con su esposa. Entonces, la mujer queda libre, o el hombre queda libre, cualquiera de los dos, y tiene la oportunidad por la dureza de nuestro corazón, dice que Dios permite, aunque no está, o sea, no está de acuerdo con el divorcio, porque lo une, pero a causa de nuestros corazones que son duros, otros quieren perdonar y otros no, ¿me entiendes? Un adulterio gravísimo, duele mucho, ¿me entiendes? Entonces, a causa de ello, la persona que ha sido agraviada queda libre, o si no, tiene decidir perdonar, ¿me entiendes? Puede ser una vez, 2 veces que le haya engañado, pero la cosa es que queda libre, ¿no? Ya depende de la persona si decide perdonar o no. Eso es muy importante. Pero algo muy curioso también, porque la persona que verdaderamente es de Dios no... O sea, sí, puede pecar, puede esto, pero no va a llevar una vida de pecado.
O sea, va a pecar distintas cosas, pero no va a ir pecando. El Espíritu Santo de Dios, lo dice la Biblia, no contrista. No va a mantenerse ahí fornicando. Si es de Dios, claro. Si no es de Dios. Vamos a poner este tiempo en terminar en oración.